segunda integral de 1 más 2 a la 3x sobre 2 a la 2x por diferencial de x. Entonces lo primero que se va a realizar es separar en dos integrales. Una integral será 1 sobre 2 a la 2x, integral por diferencial de x. Una segunda integral será esta que se muestra. Entonces queda más la integral de 2 a la potencia 3x sobre 2 a la potencia 2x por diferencial de x. Para resolver a esta primera integral, la función exponencial que aparece en el denominador se va a subir al numerador. Al subirla, va a cambiar de signo el exponente. Es decir, queda de la siguiente forma. Integral de 2 a la potencia menos 2x por el diferencial de x. Luego queda más la integral. En esta parte se observa que se tiene la misma base. La base es el número 2 y se tiene que aplicar leyes de los exponentes. Entonces, las leyes de los exponentes dicen que queda la misma base, que es 2, y se tienen que restar los exponentes. 3x menos 2x resulta x. Entonces queda integral de 2 a la potencia x por el diferencial de x. Cada una de estas dos integrales representa la integral de una función exponencial. Son funciones exponenciales, puesto que la variable, en este caso la variable x, aparece como exponente. Y para integrar una función de este tipo se utiliza la fórmula que dice que la integral de a la potencia u por el diferencial de u es igual al valor de a la potencia u sobre el logaritmo natural de a más la constante de integración c. Entonces ahora se va a analizar si las integrales están completas. Por ejemplo, en esta primera integral se va a decir que el valor de u es igual al exponente, que es menos 2x. Entonces, si este es el valor de u, el diferencial de u es igual a derivar a esta expresión. Entonces resulta menos 2 por diferencial de x. Con esta información se compara y se observa qué es lo que hace falta en la integral. Entonces se observa que en la integral se tiene diferencial de x, lo mismo que acá abajo. En el diferencial de u se tiene diferencial de x, por lo que únicamente se tendría que agregar acá en la integral el valor de menos 2. Si lo escribo de esta forma, menos 2, parecería resta. Entonces, como es una multiplicación, lo voy a poner entre paréntesis de esta forma. Entonces, como aquí multipliqué por menos 2 fuera de la integral, tengo que compensar multiplicando por menos 1/2. Y de esta forma no se altera a la función. Entonces se dice que la integral ya está completa. Para esta segunda integral se va a decir que el valor de v es igual al exponente x. Entonces queda de esta forma. Entonces el diferencial de v es igual a derivar a esta expresión. Al derivar x resulta 1. Eso por el diferencial de x. Y 1 por diferencial de x simplemente resulta diferencial de x. Entonces se observa que aquí el diferencial de v únicamente contiene diferencial de x, que es lo mismo que se tiene acá. Por lo tanto, se dice que esta integral está completa, no necesita que se le agregue nada más. En esta primera integral se va a realizar el cambio de variable, entonces queda de la siguiente forma. Menos 1/2 queda igual, menos 1/2. Por la integral de 2 a la potencia menos 2x, pero menos 2x, haciendo el cambio de variable, se va a convertir en u. Entonces va a quedar integral de 2 a la potencia u, puesto que el valor de u es menos 2x. Luego aquí se observa que menos 2 por diferencial de x, haciendo el cambio de variable, ahora será diferencial de u. Esta segunda integral, como ya está completa, se resuelve aplicando esta fórmula. Entonces queda de la siguiente forma. Queda más. Dice la fórmula que es igual al valor de la base con su exponente. Entonces queda 2 a la potencia x. Luego dice la fórmula que esto es sobre entre el logaritmo natural de la base, es decir, el logaritmo natural de la base, que es 2. Falta resolver esta primera integral
aplicando la fórmula. Entonces queda el menos 1/2 y permanece sin cambios. Al integrar esto con la fórmula, dice que es igual al valor de la base con su exponente, es decir, el valor de 2 elevada a su exponente u, pero en este caso el valor de u se recuerda que es menos 2x, entonces queda de la siguiente forma: menos 1/2 por 2 a la potencia menos 2x. Y dice la fórmula que eso se tiene que dividir entre el logaritmo natural de la base, que es 2, entonces queda sobre logaritmo natural de 2. Y el resultado de la otra integral pues se escribe igual, entonces queda más 2 a la potencia x sobre logaritmo natural de 2. Y a esto se le agrega la constante de integración c, entonces queda más c. Este podría ser un resultado de la integral, sin embargo se va a hacer un poco de álgebra para acomodarla de la siguiente forma. Se tienen dos fracciones, entonces se va a hacer como un denominador con el denominador más grande. Entonces de estos dos, el denominador más grande es 2 por el logaritmo natural de 2. Entonces, si se divide este denominador, que es 2 logaritmo natural de 2, si este se divide entre este denominador, que también es 2 logaritmo natural de 2, es igual a 1, pues una cantidad entre sí misma resulta 1. Entonces, este 1 que resulta se multiplica por todo el numerador. Entonces, al multiplicar 1 por todo el numerador, simplemente va a quedar menos 2 a la potencia menos 2x. Si se divide este denominador 2 logaritmo natural de 2 entre este denominador que es logaritmo natural de 2, se observa que da como resultado 2. Este 2 que resulta se multiplica por el numerador, que es más 2 a la potencia x. Entonces queda más 2 por este 2 a la potencia x. Entonces queda de esta forma: por 2 a la potencia x. No se puede multiplicar 2 por 2 para que resulte 4 a la potencia x. No se puede realizar esa multiplicación, puesto que aquí el 2 tiene una potencia. En esta parte simplemente se podría ordenar primero anotando el término positivo, que es 2 por 2 a la potencia x, y después el término negativo, que es este, menos 2 a la potencia menos 2x. Todo sobre 2 por el logaritmo natural de 2. Como es una integral indefinida, se le suma más la constante de integración c. Y esta sería otra forma de escribir el resultado de la integral. Gracias por su atención. Resolver la integral 1 más 2 a la potencia 3x, todo sobre 2 a la potencia 2x por diferencial de x, y evaluarla en los límites de integración, que va desde 0.7 hasta 1.8. Entonces, al resolver esta integral, da como resultado lo siguiente: menos 2 a la potencia menos 2x más 2 por 2 a la potencia x, todo sobre 2 por el logaritmo natural de 2. Entonces, esto se va a evaluar entre los límites de integración, que es desde 0.7 hasta 1.8. Entonces queda de esta forma: desde 0.7 a 1.8. Entonces, usando el segundo teorema fundamental del cálculo, que dice que la integral de una función f de x desde a hasta b es igual a la antiderivada evaluada desde a hasta b, y esto es igual a sustituir en la antiderivada el valor del límite superior y restarle la antiderivada evaluada en el límite inferior. Es decir, en este ejemplo, el valor de la antiderivada es todo esto. Entonces primero se va a sustituir en el valor de la x el límite superior, es decir, se va a sustituir aquí y se va a sustituir aquí.
Todo lo que es constante, en este caso, constantes que aparecen en esta antiderivada, es un 1 invisible que aparece aquí, entre 2 por el logaritmo natural de 2. Entonces todo lo que sea constante se va a dejar fuera de los cálculos de sustitución. Entonces va a quedar de la siguiente forma. 1 sobre 2 por el logaritmo natural de 2. Y aquí se abre un corchete y dentro del corchete se va a realizar toda la sustitución. Entonces primero va a quedar menos 2. Aquí queda menos 2 elevado a la potencia menos 2 por x. Pero x se va a sustituir por 1.8. Entonces va a quedar menos 2 elevado a la potencia menos 2 por 1.8. Luego va a quedar más 2 por 2 a la potencia x, pero donde aparece x se va a sustituir 1.8, entonces queda de esta forma. Queda más 2 por 2 a la potencia 1.8. Entonces, esto sería la primera parte, que consiste en sustituir en la antiderivada el valor del límite superior. Ahora dice el teorema que sigue menos, entonces aquí queda menos, y voy a abrir un paréntesis, pues este menos va a afectar a dos términos que van aquí dentro. Entonces quedaría menos 2 elevado a la potencia menos 2 por x, pero x se va a sustituir por el límite inferior, entonces va a quedar de esta forma. Menos 2 elevado a la potencia menos 2 por 0.7. Luego queda más 2 por 2 elevado a la potencia x, pero x se va a sustituir por el límite inferior, que es 0.7. Entonces queda de esta forma. Queda más 2 por 2 a la potencia 0.7. Finalmente cierro este corchete. En el siguiente paso se comienzan a realizar todas las operaciones planteadas. Entonces queda de la siguiente forma. Entonces queda igual a 1 sobre 2 por el logaritmo natural de 2. Abro corchetes. Este menos 2 queda igual. La multiplicación de 1.8 por menos 2 resulta menos 3.6. Entonces queda menos 2 a la potencia menos 3.6. Luego queda más 2 por, al elevar 2 a la potencia 1.8 resulta 3.4822. Para realizar estos cálculos se van a utilizar únicamente truncado a 4 decimales. Luego queda menos. Abro este paréntesis y queda menos 2. Al multiplicar menos 2 por 0.7 resulta menos 1.4. Entonces queda menos 2 a la potencia menos 1.4. Aquí queda más 2 por 2 a la potencia 0.7 resulta 1.6245. Truncado a 4 decimales. Cierro este paréntesis y cierro este corchete. Entonces en el siguiente paso queda igual a 1 sobre 2 por el logaritmo natural de 2. Abro corchetes. Aquí queda menos. Y al elevar 2 a la potencia menos 3.6 resulta 0.0824. Aquí se multiplica 2 positivo por 3.4822, da como resultado más 6.9644. Aquí queda este menos, abro paréntesis y se tiene este menos. Entonces queda menos, abro paréntesis, menos. Al elevar 2 a la potencia menos 1.4 resulta 0.3789. Luego aquí, al multiplicar 2 por 1.6245, da como resultado más 3.249. Cierro este paréntesis y cierro este corchete. En el siguiente paso queda igual a 1 sobre 2 por el logaritmo natural de 2. Toda esta parte la vuelvo a escribir igual. Este menos afecta a los dos términos dentro del paréntesis. Entonces, este menos multiplica este menos y queda positivo 0.3789. Este menos multiplica este más y queda menos 3.249.
Cierro este corchete. En el siguiente paso queda igual a 1 sobre 2 por el logaritmo natural de 2. Si resuelvo toda esta suma en la calculadora, da como resultado 4.0119. Entonces, si multiplico 1 por esto, pues da lo mismo. Da 4.0119. Y si en la calculadora se obtiene el valor de 2 por el logaritmo natural de 2, da como resultado 1.3862. La división de 4.0119 entre 1.3862 debe dar como resultado 2.8941. Y como se trata de un área, es unidades cuadradas. Entonces, este sería el resultado de la integral definida que se ha planteado acá al inicio. Esta que se observa en azul es la gráfica de la función que se está integrando, es decir, esta es la gráfica de la función 1 más 2 a la potencia 3x sobre 2 a la potencia 2x. Ahora, esta área que se ha calculado es el área que se encuentra debajo de esta curva y entre el eje X y dos líneas verticales que se van a ubicar entre los límites de integración, que serían entre 0.7 y 1.8. Habría que localizarlos con exactitud e iluminar esa área de la siguiente forma. Punto 7 más o menos quedaría por aquí. Entonces se traza una vertical aquí en 0.7 y el otro límite de integración es 1.8. Quedaría más o menos por aquí. Entonces aquí se traza otra línea vertical. Entonces el área que se ha calculado es la que se va a iluminar. Entonces el valor de esta área calculada es 2.8941 unidades cuadradas. Con esta parte se finaliza este ejercicio. Gracias por su atención.